En esta segunda clase vamos a desarrollar lo que corresponde a las características y regulación de las secreciones digestivas del aparato digestivo del rumiante. La primera secreción digestiva corresponde a la saliva, que es una mezcla homogénea, líquida e incolora, que está constituida principalmente por agua, mucus, proteínas, electrolitos y algunas enzimas que están presentes en algunas etapas de la vida del rumiante. Y está producida esta secreción por glándulas salivares, serosas y mucosas. Estas glándulas salivales podemos dividirlas en aquellas que son pares y que drenan su secreción a la boca, como parótidas, maxilares y sublinguales, y aquellas que cubren la mucosa de la boca y que son la palatina, bucal y faríngea. En esta transparencia observamos cómo se disponen las glándulas, cuál es la ubicación de las glándulas que son pares y que drenan su secreción directamente hacia la boca. También describimos qué tipo de secreción se presenta presenta cada una de estas glándulas, haciendo la diferencia de secreción mucosa, secreción serosa y secreción mixta, que es una combinación de la secreción serosa y de la secreción mucosa. La secreción mucosa tiene la característica de ser más mucosa, más espesa, más filante, mientras que la secreción acuosa de las glándulas salivales tiene mayor contenido de agua, por eso hablamos de una secreción acuosa. Las funciones de la saliva son variadas, dentro de las cuales encontramos la conservación de la mucosa bucal húmeda, elemento fundamental para evitar el desarrollo de microorganismos, para evitar que se lesione la mucosa bucal. También es importante como para facilitar la masticación, para facilitar la deglución. Sería imposible realizar estos dos tipos de actividades mecánicas sin la presencia de saliva. También evita el crecimiento de microorganismos banales, es decir, todos aquellos microorganismos que podrían provocar lesiones sobre la mucosa. La saliva tiene la función de eliminarlos o de evitar que proliferen. Participa en los procesos de termorregulación, de la excreción de partículas, del mantenimiento del pH bucal. Recordemos que el pH era una forma de medir la acidez o la alcalinidad de una solución o de un líquido. Si variaría el pH de la secreción salival, que está en alrededor de 8, podrían producirse lesiones en la mucosa bucal. Y también participa en el equilibrio hídrico y salino del individuo, es decir, regula las concentraciones de agua y de sales del organismo. En el rumiante, particularmente, la saliva cumple funciones importantes como ser el reciclado de la urea. Recordemos que la urea es un nutriente que van a utilizar o que pueden utilizar los microorganismos para la síntesis de proteínas. También tiene una acción antiespumante, evita la formación de espuma que puede llevar a la producción de patologías importantes a nivel ruminal. También proporciona bicarbonato y fosfato que participan en la regulación del pH, en la regulación de la acidez del rumen, importante para permitir el desarrollo de los microorganismos que se encuentran en el rumen, como hemos desarrollado en la clase anterior. Y también proporciona el medio líquido que conforma el líquido ruminal, es decir, forma parte del agua que contiene el líquido ruminal. Las características de la saliva, dijimos que era líquido e incoloro, es incoloro,
Recordemos que debe ser incoloro, sino si la saliva presenta algún tipo de coloración, estamos frente a una patología. El pH está alrededor de 8 y el volumen de secreción de saliva es variable dependiendo del tipo de animal del cual estemos hablando. En ovejas hablamos de alrededor de 10 a 15 litros diarios de saliva producida. En esta siguiente transparencia observamos cuál es el volumen de secreción de los distintos animales, haciendo hincapié en que la vaca produce grandes cantidades de saliva durante el día en relación al resto de los individuos. Por otro lado, presenta una máxima secreción durante la masticación y la salivación y una mínima secreción durante el sueño. Esto está regulado a nivel nervioso. ¿Cómo es la secreción? ¿Cómo se produce la secreción de saliva? Mínima durante el sueño, máxima durante la masticación y la insalivación y reinsalivación. Recordemos que durante la rumia se produce una reinsalivación del material rumiado. En cuanto a la composición de la saliva, es importante destacar que presenta grandes cantidades de bicarbonato que varían de acuerdo a si el animal está sin el estímulo de la masticación y de la rumia a cuando el animal está estimulado. Por otro lado, pasa lo contrario con los fosfatos. La secreción basal de saliva tiene una alta concentración de fosfatos en relación a la secreción estimulada de saliva. Dijimos que se presentaban algunas enzimas que lo que les dije al principio era que en algunas etapas de la vida se pueden presentar enzimas en la saliva. Lo normal es que en los rumiantes los rumiantes adultos no se presenten enzimas, sí en los rumiantes pequeños o en el ternero lactante. En el ternero lactante existe una enzima que se encarga de degradar las grasas y que es la estearasa pregástrica o la lipasa lingual. De esas dos maneras puede ser llamada, pero solamente se encuentra en los pequeños rumiantes o en el ternero. El control de la secreción salival está determinado por el sistema nervioso, que es el que regula el volumen de saliva producida y el carácter, es decir, si se produce una secreción serosa o una secreción mucosa. También existen hormonas que participan en la regulación del volumen y el carácter de la saliva, mientras que los tipos de control de la secreción son de tipo neural para la regulación de la secreción espontánea y de tipo reflejo para la regulación de la secreción refleja. El control neural de la secreción espontánea está dado por una secreción salival continua por activación de vías nerviosas aferentes. Es decir, el sistema nervioso es el que regula una producción continua de saliva, mantiene la mucosa bucal húmeda y es el que regula la disminución de la secreción durante el sueño. Es importante el mantenimiento de la mucosa bucal húmeda durante todo el día, dado que el hecho de una falta de secreción salival puede provocar lesiones en la mucosa bucal y en la lengua. Con respecto al control reflejo de la secreción salival, existen determinados estímulos que actúan sobre un centro salivario medular que se encuentra a nivel del sistema nervioso central, que al ser estimulado, este centro estimula al sistema nervioso parasimpático y al sistema nervioso simpático para que las glándulas salivares produzcan una saliva acuosa o una saliva espesa,
dependiendo del estímulo que provocó la estimulación del centro salivario medular. Esos estímulos pueden ser estímulos mecánicos en la boca, el hecho de colocar el pasto, que el animal coloque el pasto en la boca provoca un estímulo con el que comienza una síntesis más copiosa de la secreción salival. La composición del pasto, los estímulos bioquímicos o químicos, también estimulan a las glándulas salivares para que se produzca una mayor secreción del tipo de saliva que se requiera, ya sea serosa o mucosa, dependiendo del tipo de estímulo químico que se esté produciendo, y estímulos centrales como visuales, olfativos o auditivos que pueden estimular al centro salivario medular y de esa manera aumentar la síntesis de saliva. Con respecto al contenido ruminal, el contenido ruminal nosotros estuvimos hablando y describiendo cuáles eran los microorganismos que formaban parte del contenido ruminal o del líquido ruminal y que tenían como función llevar a cabo los procesos fermentativos del material que ingresa al rumen. Si observan en esta transparencia, vemos que son muchos los factores que tienen que ver con el mantenimiento de un adecuado ambiente para el desarrollo de los procesos fermentativos. Una temperatura adecuada, un pH adecuado, una proporción de sustratos, que son los alimentos para los microorganismos ruminales, una osmolaridad adecuada, mantener la absorción continua de todos los nutrientes que se van produciendo durante los procesos fermentativos y la motilidad, procesos que nosotros ya estuvimos desarrollando, que son necesarios para que el líquido ruminal mantenga sus concentraciones y sus características adecuadas. La digestión fermentativa es un fenómeno por el cual sustratos o los determinados sustratos, los sustratos que ingresan al rumen, son digeridos por acción bacteriana y de otros microorganismos. Nosotros estuvimos viendo que los protozoos también participaban en los procesos de hidrólisis enzimática, por los cuales se producen alteraciones muy grandes en los sustratos, dando o a través de mecanismos lentos. El mecanismo de fermentación es un mecanismo muy lento que cambia la composición de los alimentos que ingresan al rumen del rumiante. De esta manera, sustratos como la celulosa pueden ser transformados en proteína microbiana, cambios muy importantes en el sustrato que ingresó. Para que esto se produzca, debe existir una simbiosis ruminal. Es decir, el animal le va a aportar a los microorganismos las condiciones necesarias para que se desarrollen. Estas condiciones son una temperatura adecuada, un ambiente líquido adecuado, un pH adecuado, sustratos y la mezcla continua de todos estos elementos con los microorganismos. Es decir, crearle el ambiente adecuado al microorganismo para que desarrolle sus funciones. Y por otro lado, el animal va a requerir de los microorganismos porque estos van a ser los que van a digerir y fermentar los alimentos que ingresaron al rumen a través de procesos de degradación, hidrólisis y de biosíntesis para dar los productos de la fermentación que van a ser utilizados para cubrir las necesidades del rumiante. En cuanto a las características físico-químicas del contenido ruminal, tenemos un determinado color que cuando hagamos la clase práctica vamos a ver que el color puede variar en los tonos de marrones a verdes dependiendo del tipo de alimento que ingiera el rumiante.
El olor es un olor característico, típico del contenido ruminal. Se lo denomina sui generis porque es muy característico y típico, y seguramente cuando huelan por primera vez el olor del contenido ruminal nunca más se lo van a olvidar, pero es importante que conozcan cómo es el olor del contenido ruminal normal para que después puedan determinar si estamos frente a una patología o a un líquido ruminal anormal. La consistencia es otra de las características del líquido ruminal que va a depender de qué tipo de alimento está ingiriendo el animal. Va a tener mucha mayor consistencia cuando el alimento que ingiera sea concentrados o granos, a diferencia de la consistencia del líquido ruminal cuando el animal está ingiriendo forrajes o henos. Cambia la consistencia en función del tipo de alimento que está ingiriendo, de la misma manera que cambia el pH del rumen, variando dentro de límites fisiológicos que recuerden que varía dentro de 5,5 a 7. Cuando el animal consuma alimentos concentrados como granos, el pH se va a mover hacia la acidez 5,5, mientras que cuando consuma forrajes el pH va a tender a moverse hacia 7. Otra de las características físico-químicas del contenido ruminal que debe mantenerse es la temperatura, porque los microorganismos se desarrollan a una temperatura que está entre los 39 y los 40 grados. Si la temperatura desciende por debajo de esa temperatura, los microorganismos no sobreviven. Esa temperatura es una temperatura superior a la del cuerpo del animal, que es importante que se mantenga dentro de esos rangos. Esa temperatura está provocada por los procesos fermentativos que se producen dentro del rumen. La próxima secreción que vamos a desarrollar es la que corresponde a la secreción abomasal. La secreción abomasal está producida por distintos tipos de glándulas que se encuentran sobre la superficie del abomaso, que secretan distintos tipos de componentes o de compuestos, entre los que se encuentran el ácido clorhídrico, que tiene una participación fundamental junto al pepsinógeno en lo que es la digestión de las proteínas que arriban al abomaso, mientras que el factor intrínseco participa en los procesos de absorción de vitaminas y el moco cumple funciones muy importantes en la protección de la mucosa. Si el moco no se produciría en el abomaso, este moco recubre a la superficie interna del abomaso y protege contra la acción del ácido clorhídrico que secretan las propias glándulas del abomaso. El pH de la secreción abomasal es de 3 a 4, muy diferente al pH que encontrábamos en el rumen, donde el pH estaba en alrededor de 7, alrededor de la neutralidad. La función de la secreción abomasal fundamentalmente es la digestión enzimática de proteínas, de las proteínas que llegan al abomaso, que recordemos, las proteínas que llegan al abomaso son fundamentalmente proteína microbiana, producto de los microorganismos que llegan al abomaso. Otra de las funciones de la secreción abomasal es la absorción de vitamina B12 gracias a la presencia de factor intrínseco secretado por las glándulas del abomaso, la protección de la mucosa gástrica, como les comentaba en la transparencia anterior, gracias a la secreción de moco y a la secreción de bicarbonato que regula la acidez que toma contacto con las paredes del abomaso. Y también otra de las funciones es la protección contra infecciones microbianas de los tractos posteriores del aparato digestivo del rumiante, gracias a la presencia del ácido clorhídrico como constituyente de la secreción abomasal.
Los factores que regulan la secreción abomasal son fundamentalmente la cantidad y la naturaleza química de la digesta que entra y sale del compartimento. Veamos que la distensión del abomaso y la acidez del contenido abomasal también tienen que ver con el aumento o la disminución de la secreción abomasal. Estímulos físicos, visuales y nerviosos cumplen funciones importantes también en regular la cantidad de secreción abomasal que se produce por día. La próxima secreción a la que van a estar expuestos el contenido ruminal que pasa por el tracto digestivo es la secreción intestinal, que es la secreción que producen las glándulas que recubren el intestino y que está producida por el paso de agua y electrolitos que provienen del plasma, del torrente circulatorio y de los tejidos hacia la luz intestinal. Esa secreción intestinal se produce gracias a la presencia sobre la superficie del intestino de glándulas especiales llamadas las criptas de Lieberkühn, las glándulas de Brunner y las placas de Peyer, que son grupos de material linfoideo que se encarga de regular o participar en los procesos de defensa de la secreción intestinal. En cuanto a las características de la secreción duodenal, una de las principales características que cambia con respecto a la secreción abomasal es el pH. Fíjense que el pH de la secreción duodenal cambia a 7 y 8, es decir, vuelve a ser muy similar a el pH del rumen. El pH del abomaso, recordemos que estaba en alrededor de 3 o 4. Este brusco cambio de pH es importante para mantener las condiciones del contenido intestinal estables, de manera que impidan las lesiones de la mucosa intestinal. Si el pH del contenido intestinal sería el mismo pH del contenido o tendría el mismo pH que el contenido abomasal, produciría grandes lesiones sobre la superficie del intestino. Por eso, gracias a la presencia de bicarbonato como componente importante de la secreción intestinal, se regula y cambia este valor de pH. Recordemos que está producido por glándulas mucosas, que son las glándulas de Brunner. Es un fluido mucoso, claro y espeso, que tiene alta concentración de bicarbonato, como les decía anteriormente, sodios y cloruros, con muchas propiedades enzimáticas, siendo una secreción espontánea que aumenta inmediatamente después que comienza la ingestión de alimento. Y vamos a ver cuáles son las funciones de la secreción duodenal. Neutralizar el contenido gástrico, que es lo que les comentaba con el cambio de pH que se produce desde el abomaso hacia el intestino. Protege la mucosa intestinal gracias a ese cambio de pH. Diluye el contenido intestinal. Participa en los procesos de digestión y facilita la absorción de nutrientes. Sin estas secreciones intestinales, que son mezclas de las secreciones intestinales y de las secreciones de glándulas accesorias que vamos a ver a continuación, el proceso de digestión no podría finalizar. La última parte del proceso de digestión se da en el intestino y se da gracias a la mezcla de las secreciones intestinales, de las secreciones de las glándulas anexas, como secreción biliar y secreción pancreática, que vamos a desarrollar a continuación. Los estímulos para la secreción duodenal fundamentalmente son hormonales y nerviosos, y también a través de la estimulación propia directa de la ingesta sobre la mucosa intestinal. La composición del alimento que entra al intestino
Y los estímulos mecánicos o la presión que ejerce el propio contenido del intestino sobre las paredes del intestino estimula a la producción de la secreción intestinal. En cuanto a la secreción de intestino grueso, fundamentalmente la secreción de intestino grueso es una secreción mucosa que tiene la finalidad o la principal función es la de formar la materia fecal, formar el bolo para que pueda progresar por el intestino grueso y ser defecado, provocar la cohesión de esa materia fecal, como también provocar la protección de las paredes del intestino grueso y de esa manera evitar escoriaciones. No contiene enzimas, los procesos de digestión en el intestino grueso no se realizan, no hay procesos de digestión en el intestino grueso, puede haber algunos procesos de absorción de agua, pero ya no se producen más procesos de digestión. Los estímulos para la secreción de moco fundamentalmente son la ejercen la estimulación directa protáctil de la propia presencia del contenido intestinal y reflejos nerviosos locales producidos también por la presencia del material dentro del intestino grueso. Ya les nombré cuáles eran las funciones de la secreción mucosa: evitar escoriaciones, favorecer la cohesión del bolo fecal, proteger contra la actividad bacteriana y la protección contra la formación de ácidos. Recordemos que la secreción intestinal, incluso en intestino grueso, mantiene un pH de alrededor de 7 a 8, con lo que evita que se produzcan escoriaciones sobre la mucosa intestinal. En cuanto a las secreciones exócrinas del páncreas, recordemos que el páncreas tiene una función endocrina con la que sintetiza dos tipos de hormonas que participan en el metabolismo general del individuo y que son insulina y glucagón, de las cuales nosotros no vamos a hablar. Nosotros solo vamos a desarrollar la función exócrina del páncreas, que corresponde a la síntesis de secreción pancreática hacia la luz del intestino. En esta transparencia lo que se puede observar es la presencia del páncreas, el conducto pancreático, que es el que va a drenar la secreción pancreática hacia el duodeno, que es la parte del intestino delgado en donde desemboca el conducto pancreático y donde se vierten las secreciones pancreáticas. Ese páncreas, esquemáticamente, lo vamos a ver de esta manera, y lo que tenemos que rescatar son esta estructura, que son los acinos pancreáticos, que están tapizados por células acinares, y los conductos, que están tapizados por células ductulares. ¿Por qué hago referencia a estos dos tipos de células? Porque son estas células las que van a producir las secreciones que terminan formando el jugo pancreático. Por eso hablamos de mezcla de dos secreciones: la secreción de las células acinares y la secreción de las células ductulares y centroacinares. Fundamentalmente, el jugo pancreático tiene grandes proporciones de bicarbonato, lo que determinan que su pH sea muy alcalino, y el otro componente importante del jugo pancreático son las enzimas. Enzimas que digieren tres clases principales de alimentos, que son las proteasas, que digieren las proteínas, las lipasas, que digieren los lípidos, y las amilasas, que digieren los almidones o los hidratos de carbono. Otras enzimas también son secretadas, como nucleasas, elastasas, que participan en la digestión de otros alimentos que puedan ingresar al intestino. En cuanto al control de la secreción,
encontramos dos estados de la secreción, uno basal o interdigestiva, que es la secreción continua del páncreas, que se produce en forma continua, sin necesidad del ingreso de alimentos al aparato digestivo, mientras que la otra secreción es la secreción en respuesta a las comidas, que aumenta la secreción pancreática en función de la ingesta de alimento. Es decir, cuando el individuo ingiere alimento o está por ingerir alimento, ya comienza la síntesis de secreción pancreática e incluso aumenta el volumen de la síntesis del jugo pancreático. Mientras que las fases de la secreción pancreática las podemos dividir en tres fases que están en relación al estímulo que produce el aumento de la secreción. Así tenemos una secreción cefálica, cuando el individuo ve el alimento, el estímulo visual de ver el alimento, el estímulo de oler el alimento ya produce un aumento de la secreción pancreática. Cuando el alimento llega al estómago, se produce otro aumento de la secreción pancreática y corresponde a la fase gástrica de la secreción pancreática. Y la última etapa o la última fase de la secreción pancreática es la fase intestinal, que es propiamente cuando el alimento ya digerido o previamente digerido pasa al intestino, y en ese momento también se produce un aumento de la secreción pancreática. La propia llegada del alimento al intestino produce un aumento de la secreción pancreática. ¿Cuáles son las funciones del jugo pancreático? Fundamentalmente participar en la digestión de los tres principales tipos de alimentos: proteínas, grasas e hidratos de carbono o glúcidos, gracias a la presencia de las enzimas que nombramos anteriormente. También neutraliza el pH intestinal. Recordemos que el pH gástrico era ácido entre 3 y 4, el pH gástrico o de la secreción abomasal, mientras que el pH del intestino es de alrededor de 7 a 8, gracias a la presencia del bicarbonato que conforma la secreción pancreática. Y también participa en la protección de la mucosa intestinal, como les comentaba anteriormente. La próxima secreción es la secreción biliar, que es la secreción producida por el hígado, donde la definimos como una mezcla homogénea de componentes orgánicos e inorgánicos, densa y verdosa, es espesa y de color verde, producida por el hígado. En algunos animales, esta secreción de la secreción biliar o la secreción producida por el hígado es almacenada en la vesícula biliar y se va liberando paulatinamente al intestino en función de determinados estímulos. En otros animales no existe vesícula biliar. En los rumiantes es uno de los animales que tienen vesícula biliar. Las características de esta bilis, como dijimos, es una solución densa de color verde oscuro. Lo destacable también es el pH. Recordemos que el pH de la secreción pancreática, de la secreción intestinal y de la secreción biliar están los tres más o menos dentro del mismo rango, entre 7 y 8. Todo en función de los procesos digestivos que se producen en el intestino. También está constituida por ácidos biliares, pigmentos biliares, lípidos y electrolitos, todos componentes de la secreción biliar que participan fundamentalmente en la emulsificación de los lípidos. Vamos a ver que una de las funciones principales de la bilis es emulsionar las grasas. Una de las funciones es agregar bicarbonato para neutralizar el ácido gástrico que viene del abomaso. Gracias, igual que la secreción pancreática, la secreción biliar proporciona bicarbonato al medio que neutraliza el pH ácido que proviene del abomaso. Y actúa como detergente
emulsionando las grasas. De esa manera facilita la acción de una enzima pancreática que es la verdaderamente encargada de la digestión final de los lípidos. Es decir, la bilis no digiere las grasas. La bilis lo que hace es emulsificar el medio, emulsificar las grasas, hacer que las grasas sean solubles en un medio líquido como es el contenido intestinal y de esa manera permitir la acción de una enzima pancreática que es la que realiza la acción de digestión de las grasas. Recuerden, porque es muy importante la diferencia entre emulsificar y permitir la acción de las enzimas que participar en el proceso de digestión. Bilis emulsifica, secreción pancreática posee enzimas que digieren las grasas. También contribuye a la acción bacteriostática en el intestino delgado anterior, es decir, regula la cantidad de microorganismos que llegan al intestino y que podrían llegar a producir alguna patología. Al hacer ese cambio brusco de pH, los microorganismos que puedan ingresar al intestino mueren, por lo tanto participa en la acción bacteriostática del intestino delgado y actúa como detoxificador, permitiendo la excreción de bilirrubina y metabolitos de hormonas. Hemos desarrollado los procesos mecánicos y digestivos del aparato digestivo de los rumiantes. Espero que haya cubierto las expectativas que ustedes tenían. No duden en consultar a través de la plataforma todas las dudas que tengan y espero que puedan asistir a la clase práctica que vamos a dictar durante el segundo cuatrimestre. Hasta la próxima.